Bueno, ¿quieren buscar Juan, capítulo 2? La semana pasada Diego nos compartía de las bodas de Caná. ¿Se acuerdan superior a quién mostraba Jesús en este momento, digamos, en la boda de Caná, que él mostraba que él era mejor que qué cosa? ¿Se acuerdan de eso? Cuando él transformaba el agua en vino, estaba demostrando a los judíos que estaban invitados a las fiestas o los que estaban contemplando él, que era mejor que Moisés. La figura máxima de un judío era Moisés y Abraham, estaban peleaditos los dos, digamos. Y Jesús está demostrando que es mejor que Moisés. Y ahora vamos a ver que Jesús sigue mostrando que es mejor a las cosas que ellos tienen en su presente. A partir del versículo 13 habla de la purificación del templo. Es un pasaje lindo, con mucho contenido, y que personalmente a mí me toca o me afecta de una manera especial, porque me condiciona, o mejor dicho, me encuentro o me hallo... bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero me siento identificado muchas veces con este pasaje, como un pecador fallado, intento hijo de Dios, pero ya lo vamos a ver más adelante. Es un pasaje muy lleno que se pueden sacar un montón de cosas, pero vamos a empezar leyéndolo. Vamos a hacer igual que la otra vez, un versículo cada uno. Empiezo yo y leemos para la derecha, ¿sí? Cuando se aproximaba las Pascuas de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo junto con las ovejas y los carneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambian dinero y les volcó sus mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. ¿Lee con ese nombre? Sí, está grande. Vale. El 18. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú, ¿en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Empezamos viendo que Jesús dice que subió a Jerusalén para las Pascuas. Vemos que Jesús no estaba en Jerusalén. Eso nos explica un poco o nos hace pensar de que la gente que está en Jerusalén no conoce a Jesús todavía. Pensemos que esta es la primera purificación que Jesús hace del templo, la primera Pascua dentro del ministerio de Jesús. No es reconocido tal vez como la última limpieza que hace en el templo en su último ministerio. Acá, en el último ministerio que hace, Jesús ya es identificado por los fariseos lo tienen bien identificado, las personas los tienen bien identificadas, pero acá tal vez no era tan conocido como lo fue después. ¿A qué iba Jesús? A Jerusalén, a las Pascuas. ¿Las Pascuas qué es lo que era? La fiesta. La fiesta en recordación, recordando lo que Dios había hecho cuando ellos estaban en Egipto. Cómo Dios con brazo fuerte lo había sacado de su esclavitud. Era recordar. Muchas veces se confunde el hecho de que no era recordar la muerte de los primogénitos, sino recordar la gracia de Dios y el poder que Dios usó
por eso digo la gracia, para poder sacarlos de ese lugar. Entonces el pueblo lo que tenía que ir a brindar al templo era agradecimiento, era alabanza, era glorificar a Dios por lo grande y lo bueno que era para con un pueblo falluto y torcido. En este momento Jesús entra al templo a participar de las Pascuas y se encuentra con el templo, no sé si lo conocen, pero si podemos hacer un cuadrado, podríamos ver que en un lado del cuadrado está subdividido como una edificación. Ese era el santuario donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y afuera de esa pieza o de esa habitación se encontraba un gran patio, donde toda la gente iba ahí a ver cómo se hacían los sacrificios, a escuchar la palabra de Dios, en ese gran patio. Pero ese gran patio no estaba para que la gente fuera a vender o a mercadear, digamos. De última, si querían hacerlo, se podía hacer afuera, porque si bien estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era la habitación, el resto también era templo y era considerado lugar santo. El problema es que cuando Jesús entra a este lugar, en vez de escuchar oraciones de alabanza y de adoración y de arrepentimiento por los errores y por las fallas, se escuchaba más el ruido de los animales y de la gente que trataba de hacer comercio en ese lugar que personas que buscaban agradar a Dios. Jesús, como hijo de Dios, no puede tolerar esto. Pero también podemos ver que a nosotros en nuestra vida nos pasa lo mismo. Muchas veces pensamos en esta gente que mercadeaba en el templo y pensamos y decimos, claro, yo también los echaría. ¿Y qué pasa cuando nos examinamos nosotros mismos y vemos nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos nuestra vida? Muchas veces tendemos a identificarnos más como Jesús levantando la mesa y corriéndolos a latigazo a todos los que hacen las cosas mal. Y en esto yo me siento muy identificado, pero con los mercaderes. Muchas veces comerciamos con el pecado para ver hasta dónde lo dejamos ir. Acá toda la corrupción que había en el templo se puede figurar como el pecado que tenemos nosotros. Y hasta dónde lo estamos permitiendo acceder en nuestra vida. Tengamos en cuenta que el templo ya no está. La presencia de Dios no está en el templo tampoco. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Nosotros somos ese templo en el cual muchas veces ahora estamos negociando con el pecado, permitiéndole avanzar una etapa tras otra etapa. Acá es muy bueno la aclaración que hace de que se vendía bueyes, oveja y paloma. Los que tenían mucha plata sacrificaban bueyes. La clase media, se podría decir, sacrificaba ovejas. Y la clase baja sacrificaba palomas. Y yo me atrevo a pensar de que nosotros negociamos con todo tipo de pecado. Desde una mentirita hasta el pecado que no querés que nadie se entere porque te avergüenza en tu vida. Y vos estás jugando a ver hasta dónde Dios con su gracia te cubre. Y acá vemos una respuesta de Jesús que es totalmente incompatible muchas veces con la nuestra. Nosotros somos pacientes con ese pecado y decimos, es un proceso, de a poco lo voy a sacar, de a poco voy a tratar de no hacerlo más. ¿Y Jesús qué hace? Ve el pecado, le molesta, hace un látigo y los echa a todos. Sería muy fácil o muy lindo lograr eso en nuestra vida de un día para el otro. Pero también caemos en ese error de nos seguimos identificando con Jesús pensando que nosotros somos los que tenemos que arrancar el pecado de nuestro corazón. Y acá el que arrancó a los mercaderes del templo fue Jesús. En ningún momento fue el mismo mercader que dijo, uy, estoy haciendo malas cosas, me voy a ir. Fue Jesús. Pero si nosotros no le podemos dar ese acceso a Jesús, ¿cómo Él puede generar o tener la fuerza suficiente para poder salir? Echar, mejor dicho. Nosotros sabemos que estamos en constante lucha con el mundo, con el diablo y con la carne. Ahora, con la carne es al que menos importancia le damos y el que más problemas nos trae, muchas veces, porque alimentamos tan poco el espíritu que la carne tiene poder sobre el espíritu. A la hora de tener que decidir entre hacer algo bien y algo mal, pongan el pecado que quieran, decidimos hacerlo mal y muchas veces lo decidimos y ese es el problema. Estamos ofendiendo a Dios a sabiendas. Jesús, como le decía recién, no fue pasivo, no se pudo quedar quieto ni un momento. Los corrió a todos y me gusta cuando se vuelve a hablar
¿Y tuvieron en cuenta con quién se vuelve a hablar? Que les dice, no hagan de la casa de mi padre casa de comercio, con los vendedores de palomas. No se lo dijo ni a los cambistas de monedas, ni a los que tenían bueyes, ni a los que tenían ovejas. Se lo dijo el de las palomas, porque el que vendía palomas se lo vendía al más pobre del pueblo. Entonces, vemos que Jesús se preocupa no solamente por el líder, por el pastor, por el que está bien, sino, como decíamos hace un rato en el otro estudio, por la persona esta que está tratando de luchar, de salir, que es una persona espiritualmente todavía flaca, débil. Se preocupa también por ello, se preocupa por todo de forma integral, desde lo más simple, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Minutos, me perdí. Acá dice que los discípulos, cuando vieron esta reacción de Jesús, se acordaron de una profecía que se habla de él en el Salmo 69, donde dice, sus discípulos se acordaron, el celo por tu casa me consume, en el Salmo 69, 9. Es muy loco ver cómo los discípulos o la gente que está alrededor de Jesús puede empezar a identificarlo como el Mesías. Pero también vemos acá un contraste. Vemos que la gente que está cerca lo identifica como el Mesías, como la persona que puede salvarlo, sacarlo de su pecado, liberarlo de todo este sistema en el que estaban viviendo. Pero tenemos la contracara, que son los judíos. Antes que me pase. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo esto, Jesús, dentro de ese templo, debe haber generado un revuelo lo suficientemente grande como para ser notado por cualquier guardia o persona que estaba cerca. El templo judío estaba vigilado por dos tipos de guardia. La guardia judía, que probablemente sea los que vinieron ahora a hablar con Jesús, y la guardia romana. Para la guardia romana, la fiesta de Pascua era una piedra en el zapato, era una molestia, porque venía muchísima gente. Es como los policías cuando los sobrecargan de trabajo. Iba muchísima gente a los cuales tenían que controlar. Seguramente en ese tiempo aumentaba el robo, la delincuencia, lo que sea. Entonces los romanos no les interesaba participar de la fiesta de Pascua. Entonces hay dos posturas en cuanto a los guardias. Una, no lo vieron porque estaban lejos. O la otra, que lo vieron, pero como no les importaba la fiesta de Pascua y era un asunto meramente religioso porque estaba dentro del templo, dijeron que se maten, hagan lo que quieran, y los dejaron solos a los judíos. Por eso los judíos caen, dice. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señales puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y esta pregunta es muy capciosa, porque en sus tiempos un profeta tenía que demostrar que era profeta, así como Elías tuvo que demostrar que era la voz de Dios, pidiendo fuego del cielo, y así vemos un montón de ejemplos de profetas que hicieron cosas para demostrar que eran la voz de Dios. Lo mismo le estaban pidiendo a Jesús, pero no porque le interesara la autoridad de Jesús, sino que era un chicaneo. Le estaban diciendo, yo acá soy la autoridad, ¿vos quién sos para venir a hacer todo este lío? Los judíos sabían que lo que estaba pasando era malo. Estaba mal para con la ley de Dios, pero estaba muy bien para con sus cuentas bancarias, digamos. Le daban mucha plata, mucho rédito económico que todo este comercio dentro del templo. Entonces no querían perder esto. Se habla, no en la Biblia, de que el motivo más fuerte por el cual los judíos quieren crucificar a Jesús no es por la modificación a su aparato religioso, sino era por la pérdida económica que iba a tener el sistema religioso por las modificaciones que hacía Jesús. Entonces, los judíos ya empezaron con el pie izquierdo con Jesús. Seguimos viendo en este momento de que Jesús podría haber sacado un montón de señales, como las hizo después, y de decir, mira, yo soy el Hijo de Dios, y hacer lo que tuviera gana, mostrar todo el ejército del cielo como lo hizo Eliseo con sus discípulos, y decir, ellos me respaldan, lo que sea. Pero Jesús no hizo nada de eso en ese momento, a pesar de que después, con los pasos de los años, los fariseos siguieron viendo milagro tras milagro de Jesús, y en el capítulo 12 de Juan, que es unas semanas antes de la crucifixión de Jesús,
dice que los judíos, a pesar de haber visto las señales, no le creían. Entonces acá vemos de que el problema no era la señal. El problema no era si Jesús le mostraba a través de una señal que él tenía o no autoridad. El problema es que el sistema estaba tan corrompido y estaba tan sucio el sistema religioso de que no admitía cambio. Y otra vez vuelvo al corazón nuestro. Muchas veces, o cuántas veces, dejamos que un pecado se clave tanto en un lugar que ese pecado no acepta cambio. Y le decimos a Dios y le damos acceso a Jesús, bueno Señor, ayúdame a tratar con este pecado, con la mentira, pero deja, a mis ojos lo manejo yo voy a ver lo que yo quiera, total, yo soy fuerte en eso. Y caemos, le estamos sacando el lugar a Dios, un lugar que tiene que estar Él. Dios debería estar controlando el templo, no debería estar administrando una parte del templo. Nosotros somos el templo en este momento y debería estar administrándonos el 100% de nosotros, nuestras amistades, nuestras conversaciones, nuestras actitudes, todo. Y me gusta la respuesta de Jesús. Es la primera vez que Jesús no usa la palabra de Dios para responderle a los fariseos, sino que se pone directamente él como figura de autoridad o como respaldo de sus acciones. Dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron, dice, 46 años en construir este templo y todavía no estaba terminado de construir. O sea, 46 años iban construyéndolo, no lo habían terminado. ¿Y tú lo levantarás en 3 días? Les responden los fariseos. O sea, no tenía lógica para la cabeza de los fariseos que rompieron un templo que tardó tanto tiempo y que Jesús lo volviera a levantar en 3 días. Pero los fariseos estaban tan ciegos que no se dan cuenta que Jesús hablaba de sí mismo. Y acá vemos otra vez cómo Jesús vuelve a mostrar de que su pacto y su religión estaba totalmente abolida, que no tenía sentido. Le está diciendo de que el templo donde ellos pensaban que estaba la presencia de Dios, que ellos tenían como supremo edificio o construcción, este templo, Jesús le está diciendo, este templo no sirve de nada. Yo soy el templo verdadero. Rompan este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Mátenme y en 3 días voy a resucitar. Que fue la señal por los cuales de sus discípulos se terminaron de convencer de que Jesús era el Hijo de Dios. Es la única salida que tenemos, confiar en Jesús para poder suplir nuestros pecados. La transformación viene por medio de Cristo. Ahora, los discípulos, ¿cuánto tiempo tardaron o estuvieron aproximadamente con Jesús? Desde el primero hasta que se murió y resucitó Jesús. 3 años. 3 años más o menos. Más o menos 3 años. ¿Vieron milagros? Montón. Un montón de milagros. Y recién se convencieron cuando resucitó el Hijo de Dios. Eso me habla de que la incredulidad del corazón del hombre es abundante. Es muy grande. Pero tenemos ahora la vista completa. Dice que los discípulos recién creyeron cuando vieron a Jesús resucitado. Nosotros tenemos la revelación completa. No estamos como en ese momento en que los discípulos no sabían si Jesús era el Cristo, porque no sé por qué dudaban, sinceramente, pero no tenemos esa duda, tenemos el canon completo, donde los discípulos, después de la obra consumada de Cristo, después de la resurrección y asunción otra vez al cielo de Cristo, nos cuentan toda la historia. Nosotros ya no tenemos motivos o forma de dudar. Más adelante dice... Bueno, explica, pero el templo se refería a su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en sus palabras. Dice, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Ahí están las señales que tanto le pedían. Muchas personas empezaron a creer que Jesús podía ser el Mesías. Pero la gente esperaba un Mesías político. Una persona que se levantara en armas y lo liberara de Roma, que los hiciera otra vez una nación libre. No esperaba una persona que lo único que quisiera, que era lo más importante, que es lo más importante, es una liberación del alma y poder ser libres del pecado. Ellos querían ser libres política y tal vez económicamente, pero no querían ser libres del pecado. El pecado le gustaba el sistema pecaminoso religioso que tenían. Dice... En cambio Jesús no les creía, porque Él los conocía todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Y esto me hace pensar de que
nos hace falta más que solo creer. Muchas veces escuchamos gente conocida, cercana, que nos habla de Dios como si lo conociera y te acepta que hay un Dios, te acepta que hay un Cristo, pero en la Biblia dice que los demonios creen, conocen a Jesús y le da miedo, pero eso no los salva, eso no los limpia de su maldad. Acá Jesús está hablando de dos tipos de fe, una fe viva y una fe muerta. La fe que habla Santiago, en donde no se ve obras, en donde no pasa nada, en donde dice que cree, pero vos lo ves en los años, y esa persona no pasa nada con su vida, es una fe muerta. Y la única respuesta que podamos tener al estar ante la presencia de Dios son dos. Una que se figura en la Biblia como buen siervo y fiel, pasa y descansa en los aposentos. Perfecto. Una fe viva, una fe en donde vos no fue de bocas para afuera, sino que fue una fe integral. Tu fe y tus acciones demostraron tu creencia en Cristo. Lo que hablábamos recién, el compromiso de ser parte de la iglesia de Cristo. Y no estamos hablando de una congregación, esta congregación acá, ni otra, no, de la iglesia de Cristo. El compromiso de ser de Cristo es integral. No podemos ser cristianos a media. No existe el cristiano a media. El cristiano media se le espera la otra respuesta que le dice: apártense de mí, yo nunca los conocí. Y esa respuesta la manejamos nosotros. Es por la gracia de Dios que nosotros podamos ser salvos. Pero Dios espera tu compromiso y espera mi compromiso. Dios no te obliga a comprometerte. Dios no te obliga a básicamente a nada. Él te da la posibilidad para que vos te comprometas de una forma auténtica, de una forma genuina. Esto me hace pensar de que muchas veces leí mal este pasaje y muchas veces lo interpreté mal, pensando de que yo era Jesús que tenía que limpiar a toda la iglesia, hablando de una congregación de cosas que veía mal. Muchas veces la mirada se me hace crítica al ver los errores de los otros. Y hace poco, hace un día, ayer, justamente me llegaba un versículo, un pasaje donde hablaba de esto. Somos cristianos por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios no se haría absolutamente nada. Entonces, ¿con qué derecho yo me creo Jesús para sacar los latigazos a las personas que hacen mal las cosas? Si no fuera por la gracia, sería peor que esa persona que yo le quiero sacar el latigazo. Que podamos vernos con humildad y entender de que Jesús es el único que puede transformar toda vida. Mi vida y la vida de las personas que estoy viendo y no me gustan, Jesús puede transformar esas vidas. Él, en una iglesia sana, se basa porque el cuerpo congregacional es sano. La dirigencia es bíblica. Yo creo que muchas veces, y lo digo personalmente, me he ido de una iglesia, es porque muchas veces tenemos una mala educación bíblica en nuestras iglesias. No se acostumbra a poner la palabra de Dios como preeminencia, sino muchas veces tomamos costumbres culturales o de la forma que sea y le ponemos a la altura de la palabra de Dios. Pero muchas veces no están cargadas de malas intenciones, sino que están cargadas solamente de ignorancia. Este versículo, este pasaje, como decía al principio, me afecta mucho porque muchas veces quise sacar el latigazo a la mitad de mi iglesia. Y ahora me está... al volver a estudiarlo para compartirlo acá, Jesús me mostraba que yo era el mercader, que yo era el pecador y que necesitaba de Cristo. Este pasaje se podría dividir en tres etapas, que Jesús cuando entra al templo ve el pecado, después lo expulsa y después confirma la fe. Nosotros tenemos el mismo proceso. Cuando Jesús, o figurémonos de forma figurativa, si Jesús entrara a este templo, que fuera un lugar físico, ¿qué vería? ¿En qué condición nos encontraría nosotros? Preocupémonos por mantener el templo limpio, el templo santo. En Romanos dice que el sacrificio hoy somos nosotros de forma viva. Dice Romanos 12:1, ¿alguien le puede buscar? ¿Puedes leer?
Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Perfecto. No negociemos más. Tratemos de limpiar nuestra vida porque nosotros somos el sacrificio. Ya no es más la oveja, ya no es más el carnero ni la paloma, ya no es problema de plata el que podamos tener para ofrendar o no ofrendar, es un problema de obediencia. De cuánto queremos obedecer a Dios, de qué lugar le voy a dar a Dios y qué lugar le estoy permitiendo modificar y no modificar en mi vida. A mí, personalmente, me deja pensando que tengo un montón de lugares tal vez que no le he dado y no le doy lugar a Dios para que lo modifique de la forma que lo debería modificar. Lo limito a Dios, diciendo, bueno, pero yo soy mejor que tal. Y acá me está diciendo, Dios trata conmigo de forma personal. La Biblia se escribe de forma personal, la mayoría de ella, para tratar con el hijo. Dios quiere tratar con su hijo, no quiere tratar con el amigo de su hijo. Quiere que yo sea mejor como hijo, y al ser mejor como hijo voy a ser mejor como esposo, voy a ser mejor como profesional, voy a ser mejor como un montón de cosas, pero dependo de primero estar bien con Dios. Bueno, eso es todo por hoy. La semana que viene toca un pasaje muy lindo en donde dos versículos que leímos al último hacen de nexo para hablar de la fe en Cristo. Llega Nicodemo con sus dudas, con sus preguntas que nos van a dejar pensando de qué forma se debe recibir a Cristo, de qué forma tengo que hacer, cuál es el compromiso para recibir a Cristo. Y este es un nexo, así que los invito para el domingo que viene, traerlo también leído porque está bueno estar al tanto de lo que vamos leyendo. ¿Qué pasajes son? Es Juan 3, del 1 al 16. Sí, sabemos. Nada más, vamos a orar. ¿Alguien le gustaría orar? Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por estas palabras. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque has sido tú, Señor, el que estuviste hablando, Señor, por medio de Juan. Padre Santo, Señor, yo te ruego, Señor, que cada palabra, Señor, haya caído en tierra fértil, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que todo esto, Señor, lo pongamos en práctica, Padre de los cielos, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor, tú eres un Padre amoroso, Señor, que nos cuida permanentemente, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, durante toda la semana, Señor, y preparándonos, Señor, para la clase que viene, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Amén.